Euron, bueno, el primer ministro de Irak, el actual, aprueba que se pida la presencia indefinida de las fuerzas internacionales en Irak. Lo que ciertamente uno puede pensar que es algo curioso. Curioso porque da pie a un montón de ramificaciones, muchas de ellas vidriosas, respecto a la realidad de Irak. La primera de ellas vamos a entrar de lleno en el asunto de que Irak es un país creado hace 100 años, artificial completamente, en donde en el norte, en la zona de Mosul, y sobre todo en el ámbito de Kirkuk y Suleimanilla, tenemos una realidad, Erbil por supuesto, em, tenemos una realidad en donde aquel territorio podía haber caído de manos de los franceses, pero luego los ingleses lo reclamaron después de una redefinición del acuerdo Sykes-Picot, donde evidentemente las volubles situaciones del imperio británico y del imperio francés pues situaron ahí sus proyecciones en forma de protectorados, luego validados por la sociedad de naciones. Por lo tanto, ciertamente tenemos una realidad que viene también del siglo XIX, cuando los británicos empezaron a estar por ahí, en el decaimiento y declive del imperio otomano, con el establecimiento fuera del marco de Irak, pero dentro del marco del Golfo Pérsico, una serie de protectorados para ciertas factorías, como pueden ser ahora algunos de los estados del Golfo o el propio Kuwait. Historia que luego devengará cuando en los años 30 del siglo XX, porque hubo situaciones complejas, porque el Reino Unido de Saudí Arabia no se estableció hasta los años 30 porque había una zona costera que había sido prometida a los herederos de cierta casa que estaban en la Meca, y se lo habían prometido a otra que también estaba en el ámbito del interior, y luego también, bueno, esta situación que al final a una de las dos acabaron por quitarle del medio, y acabó como premio de consolación en el ámbito de Transjordania. Ciertamente la historia es compleja y más de lo que habitualmente se suele conceptualizar, y la zona es bastante complicada. Por eso, cuando uno pone el foco única y exclusivamente en la guerra de Irak y se olvida de lo anterior, pues a veces se olvida de cosas muy importantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando hablamos de la guerra del 91, nos olvidamos que precisamente el que invadió Kuwait fue Saddam Hussein. Nos olvidamos el hecho de que antes había habido una lucha entre Irak e Irán, en donde los países del Golfo habían querido que Irak fuera el pararrayos para frenar el ansia expansionista de un Irán que había metabolizado el ámbito de la revolución comunista, que quería ser un marasmo para el resto del mundo, donde se incorporaran países dentro del marco de República Soviética. La idea es que los iraníes, siguiendo el modelo del paneslavismo, del pangermanismo, estuviera el panchiismo, donde se pudiera cambiar las mayorías, y hay países del Golfo que tienen mayoría chií, a pesar de que no lo pueda parecer. Por ejemplo, Irak tiene una mayoría poblacional chií, pero gobernado desde los años 70 por un partido, el Baath, y desde creo que el 79 con un líder, Saddam Hussein, que antes había sido vicepresidente y después pasó a ser presidente de manera absolutamente transparente, porque mató a sus enemigos de manera transparente. Presidente de un país en donde el clan de Tikrit era el que controlaba el cotejo. Ciertamente, el dinero gastado por los iraquíes había sido prometido de que iba a ser devuelto por los países del Golfo como ellos creían, pero no fue así. Y en el año 88, cuando se firma definitivamente la paz entre Irán e Irak, después de 8 años de guerra, 89, 90, 91, las dificultades económicas son graves y pide una reposición de dinero a los países del Golfo. Y dice, no me lo dais. Bueno, pues voy a coger yo mismo, ya voy yo a por ello. Con lo cual, ciertamente, tenemos problemas. Pero luego, evidentemente, devenga en esos años 90, la operación
del año 98, por ejemplo, por la zona de exclusión aérea entre Blair y Clinton. Y por supuesto también tenemos esa evolución respecto a la situación en 2002-2003 y la invasión. ¿Por qué están ahora las fuerzas internacionales? ¿Están por la invasión? No. Como hemos dicho en algún otro vídeo, la situación en Irak fue evolucionando de manera bastante rápida hasta el punto de que en el año 2003, después de haber evitado sumarse la ONU y el Consejo de Seguridad a la invasión formalmente hecha, la ONU no puede ser ajena a las consecuencias de la invasión y la caída del régimen de Saddam Hussein. Formalmente, ¿no? Se reconvertiría el ejército en el suministro de las fuerzas del Estado Islámico, el Daesh, sobre todo por la ceguera que tuvieron algunos a la hora de destruir el ejército iraquí sin ofrecer ningún tipo de alternativa. Sí, la RDA, la República Democrática Alemana, construyó su ejército en base a antiguos oficiales de las SS y de la Wehrmacht. Resulta inconcebible que alguien, solamente por el hecho de haber militado en el partido Ba'ath o haber participado en el ejército de Saddam Hussein, no se le permitiera seguir participando de un ejército democrático a posteriori, siempre evidentemente depurando aquellas figuras que pudieran haber tenido una mayor implicación en actos contra los derechos humanos. Pero uno ve la situación y parece que todo lo sucedido en Irak desde el 17 de marzo de 2003 en adelante es la agresión imperialista fascista de los Estados Unidos. Que sí, que es condenable, que sí, algunos lo condenamos en el momento, que sí, que en el Estado español había solamente un 9% para Bellum, es decir, un 9% de población, según una encuesta que estaba a favor de la guerra y de ir con todo a favor de lo que José María Aznar hizo en aquella foto de las Azores, que estaba Blair, Bush y Aznar, pero se olvidan habitualmente de Durão Barroso como primer ministro de Portugal y anfitrión, que luego posteriormente se convertiría en presidente de la Comisión Europea al año siguiente, en el año 2004, a la finalización en noviembre del mandato de Romano Prodi, quien curiosamente se negó a ser la contraparte en el sur de Gerhard Schröder, con lo cual el South Stream no tuvo como cabeza a Romano Prodi, a pesar de que Vladimir Putin se lo pidió encarecidamente. Los italianos, tan dicharacheros y tan alegres y tan mediterráneos, ciertamente, no como los teutones, como el Gerhard Schröder. Bueno, pero volvemos a Irak. En el año 2003, después de la invasión, después de todas estas circunstancias, bueno, el secretario general de la ONU envió a un enviado especial al representante de los refugiados de la Agencia Internacional de Refugiados, como era el brasileiro Sergio Vieira de Mello, que fue objeto de un atentado, lo cual es paradójico e incomprensible porque habitualmente esa bandera de Naciones Unidas normalmente había sido un banderón de protección, una situación como la Cruz Roja para los heridos, que decían aquí no hay que bombardear porque esto es algo que nos une a todos, no es de parte, está tratando de resolver una crisis humanitaria generada por ciertamente una invasión intolerable por parte de los Estados Unidos. Pero esa situación hizo seguramente la agudización de una situación que la propia ONU, el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, digamos que separó, y esto el Consejo en pleno lo hizo y las votaciones están ahí. Por un lado está el ámbito de la invasión, condenable. Pero por otro están las operaciones de reconstrucción y las operaciones de mantenimiento de la paz, a lo que muchos países se apuntaron y a los que la ONU garantizó y galvanizó a la hora de legalizarlo internacionalmente como algo distinto. Ciertamente, cuando vemos al presidente Barack Hussein Obama, cuando finalmente establece la cronología para la salida de las tropas de garantizamiento de la realidad del país a posteriori, que por ejemplo tuvo su inmediata constitución de la coalición provisional de la autoridad provisional de la coalición, aquel Paul Bremer, que fue el
virrey de los Estados Unidos en Irak antes de la constitución del nuevo gobierno en 2004, pues tenemos realidades constantes y sonantes. Pero, por el otro lado, está la situación de las tropas de la OTAN, de Europa, hasta 2000 en este caso, en este año 2023, hay 2000 tropas ligadas a la forma de entrenamiento de los soldados, de los policías de Irak. Pero hay una cosa curiosa. Como hemos dicho al principio, hay una realidad objetiva, como es la mayoría de chiíes, que culminada con los ciertamente suníes, pero kurdos, que son distintos, tenemos sunís, una minoría de un 40% o algo menos, de un 35, de un 30, 35 por ahí. Y entonces, como los kurdos son más o menos un 5%, si no recuerdo mal, bueno, pues la mayoría quiere volver a tener el poder, quiere ser el califa en vez del califa, y a eso se ha metido Irán de por medio como garante de la mayoría chií. Y ahí tenemos las luchas políticas de los últimos años, donde ha sido difícil, porque un poco como decíamos en el vídeo respecto al Líbano, aquí en Irak se ha establecido un sistema parecido para las instituciones, donde el presidente debe de ser kurdo, el jefe del Estado, el jefe de gobierno debe de ser chií, de etnia chií, y el speaker del parlamento, es decir, el presidente de la asamblea legislativa, debe ser suní, con lo cual tenemos una difícil negociación y encaje de bolillos. También luego a la hora de establecer el gobierno con los ministerios, claro, los más importantes, el Ministerio del Petróleo, a la hora de establecer la realidad, y por supuesto las influencias extranjeras, donde, como digo, la más importante actualmente es Irak. Irán. Irán es la más influyente nación sobre el Irak actual, hasta el punto de que ha habido riesgos de división. Y tenemos una realidad, el asesinato en el aeropuerto internacional de Bagdad del general Suleimanilla. No, Suleimanilla. Eh, ¿Cómo era este? El general. Suleimani. Sí, no ha sido por mucho, ciertamente. Pero sí, el asesinato en tiempos de Trump, que cometió un delito importante porque puso en riesgo la paz mundial, y esto evidentemente en el juzgado tribunal de Nuremberg fue uno de los delitos a los que se le acusó a los primeros acusados del régimen del Tercer Reich. Pero bueno, eso sería otra historia para acusarle a Donald Trump de violación de la paz internacional. No sé yo si vamos a verlo pronto. Pero bueno, ciertamente tenemos esa realidad donde el general Soleimani fue asesinado, y fue asesinado en una visita, como cualquiera que pudiera hacerlo, en Irak. Y últimamente ha habido dificultades a la hora de confeccionar el gobierno debido a la división de los chiíes, bueno, entre los pro-iraníes, los que quieren el sometimiento a Irán, y los que no lo quieren. Resulta paradójico cuando se establece la comparación entre el caso de la invasión de Irak y el caso de la invasión sobre Ucrania, otras que es cuando pasa un suceso, dicen, pero también pasó esto otro en no sé dónde están. Bueno, pues fantástico, maravilloso. No sé dónde están es un tema muy candente, pero cuando estamos hablando de Irak, estamos hablando de Irak. Cuando hablamos de Ucrania, hablamos de Ucrania. Cuando hablamos de Haití, hablamos de Haití. No estamos para meter otras cuñas de otros asuntos. Y cuando en Irak fue invadida por los Estados Unidos, no podría pensar que, a definitiva, los Estados Unidos tendrían tan poco peso en la política posterior del país resultante 2 décadas después de la invasión. Cuando uno invade, en el supuesto de que fuera para influir políticamente y no para motivos altruistas, o que no incorporara ningún tipo de motivo altruista, pues uno piensa que ya para los restos, estos van a tener un gobierno pro-estadounidense,
En la década de los 50, 60 y hasta los 70 hubo el Pacto de Bagdad, que fue más o menos como una OTAN de Medio Oriente. Eh, es curioso porque en principio, hasta el año 79, quien hacía el eje, a pesar de que se llame Pacto de Bagdad, el eje de la política estadounidense en Oriente Medio era el Irán, el Shah, sobre todo después del golpe de Kermit Roosevelt, de la operación Ajax de los años 50, en la destitución del primer ministro Mossadegh y la instauración o restauración o reposición como mando soberano del Shah de Persia, de la familia Reza Pahlavi, lo cual ciertamente es una historia bien rica, bien interesante respecto al propio Irán, la realidad de Irak y los vecinitos que hay por la zona. Pues como digo, hay que separar el asunto de la invasión y el asunto de la restitución ligado a las organizaciones internacionales, la ONU, la OTAN, a la hora de establecer nueva seguridad. Y las disfunciones políticas llevan a noticias como esta, que comenzaba el año saliendo esta idea de no, ustedes no se vayan, por favor. Los 2.000 soldados ligados a Occidente que están aquí en Irak pueden extender su periodo. Pero tampoco vamos a renunciar a nuestra amistad estrecha con Irán y puede ser la cuadratura del círculo de, bueno, mantenemos los soldados de Occidente, mantenemos la amistad con Irán, aunque entre ellos se lleven bastante mal y Estados Unidos e Irán no se reconozcan ni no haya, como hicieron con Cuba al final del mandato de Obama, la restauración de las eh, representaciones diplomáticas en el otro lado. Ahora sigue habiendo situaciones indirectas, por ejemplo a través de Suiza, la sección de intereses estadounidenses en la embajada de Suiza, cosas que evidentemente aún siguen distorsionando la realidad, a pesar de que, como todo el mundo sabrá, está el caso Irán Contra, y la financiación a través de la venta de armas a Irán y el dinero servía para la compra de armas para la contra nicaragüense, lo cual es un asunto que he podido constatar una vez más en un libro que leí a finales del año pasado, como es Veil, las guerras secretas de Asia, del señor Woodward, del Tandem Woodward-Bernstein del caso Watergate. Pero bueno, Woodward, que siguió siendo un reportero de prestigio en el Washington Post, y ahí tienes, por ejemplo, esta situación respecto a esta realidad de finales de los años 80. Hay la señora Graham y Ben Bradel no se atrevieron con un proceso similar porque, bueno, pues estaba al final del mandato de Reagan y, bueno, pues cosas que a veces pasan. Ciertamente, es una historia interesante. La idea esta del primer ministro de cuadratura del círculo y las dificultades que seguramente tendrán y que habitualmente se suelen poner debajo del radar porque, como suele pasar, la atención y la fijación, la mirada de una persona suele ser limitada. Y cuando se puso en el frontispicio Irak, suele ser con cosas muy bestias, como por ejemplo la muerte del general Soleimani, con la invasión o atentados muy bestias como sucedieron a partir del año 2004. En principio, con la idea de volver a recuperar el país para la mayoría del clan de Tikrit, que era la minoría realmente demográfica del país, pero era la mayoría organizada, a pesar de que luego la cosa fue cambiando y las dinámicas fueron distintas. El Estado Islámico pues tuvo cierto éxito a la hora de convertirse en una realidad territorial, y aún sigue habiendo el riesgo porque las raíces profundas, las causas profundas que constituyeron el Estado Islámico como Daesh, como entidad territorializada, pues no se han ido. Y para eso habría que identificarlas, cuáles son las causas profundas de esa irrupción, de esa entidad entre los desiertos de Siria, la Siria improductiva, que diría aquel, y digamos que
el ámbito de la zona kurda, sobre todo, la batalla de Mosul es paradigmática, Yagor Rodríguez, cosas militares, la estudió en su momento, lo que ciertamente hace que sea bien rico, pero como digo, normalmente es uno de estos asuntos que vuela por debajo del radar a la hora de los medios de comunicación y es así y debemos de considerarlo. Y por eso quiero comentar este tema y lo he comentado para volver a ponerlo en cierta manera en esa idea de que aún siguen allí, aún siguen habiendo problemas y es un asunto colateral tal vez de situaciones en las que lidiamos con el trasfondo, ahora ya sí, con el trasfondo de la realidad, de la voluntad prodemocrática de parte del sustrato iraquí y la influencia externa que pudiera hacer el país persa. Bueno, seguimos con el ojo avizor. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.